Miguel, si te parece nos vamos al tema del agua. En este momento, con estas temperaturas, como están en este caso los embalses, como están las cosas, sobre todo por el valle, hay situaciones críticas. De hecho, ya se producen ciertos y determinados abandonos en fincas pequeñitas porque no tienen agua suficiente o los precios pues, son inasumibles por parte de los propietarios. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, yo creo que la culpa en el fondo la tenemos todos, pero unos tienen mucha más responsabilidad que otros. Yo creo que nosotros hemos demandado desde ASPA hace muchísimo tiempo, estamos en el Consejo Insular de Agua pues, ya para 12 años o más, hemos demandado la necesidad de que la Comisión de la Sequía estuviera formada. ¿La Mesa de la Sequía? La Mesa de la Sequía, en aquel momento se formó en su momento, donde Carlos Cabrera pues, estaba al frente del Consejo Insular de Agua. Bueno, empezamos a valorar una serie de aspectos después. Pasó a ser la Comisión de Gobierno y no funcionó la Comisión de la Sequía en la última legislatura, pero yo creo que lo que faltan son una serie de obras. Y lo que yo creo que tenemos que ponernos es sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer para un futuro cercano? ¿Y qué tenemos que hacer para un futuro lejano? Primero, yo creo, no perder ni una gota de agua, con lo cual es arreglar los canales que se están saliendo. Segundo, intentar dotar de las zonas donde está el agua de presas. Lo que no puede ser es que en un momento determinado todo el mundo esté pasándose y cae un chubasco en la zona de Las Breñas y tenemos que, por el sistema de dula que tenemos, botar el agua porque chubascó y nos sobró. Y me sobra a mí media hora, y a ti una, y al otro dos, y al otro tres, y al final es un montón de agua. Presa de Aduares, la presa del Paso, el sistema de riego de Las Breñas, que ya de una vez por todas tenemos que buscar la solución cuanto antes, porque estamos regando como en el siglo XIX, y ya digo que eso repercute. Y a veces decimos, bueno, es que hablamos por una parte de la isla, no. Es que si resolvemos ese problema en un sitio, tenemos agua después disponible para otro. Porque aquí la isla es una cuenca, que estamos interconectados, que tenemos que usar, y también tenemos que, un proyecto de más futuro, pero que tenemos que hacer es el entubado del canal de Barlovento-Fuencaliente. Eso es fundamental. Y alguien me dirá, ¿entubado? Digo, sí, entubado. Y no con un tubo, sino con dos. Uno para el agua de las galerías, para poderla seguir usando para consumo humano en los municipios altos, que lógicamente el agua de la galería pues, tiene menos tratamiento que el agua de la presa. Y otra, la de la presa, que junto con el resto del agua pues, podamos usarla en toda esta zona o desviarla al valle por la parte oeste o por la propia zona de aquí. El tubo del norte de la isla, que yo creo que tiene que ser prioritario y tiene que hacerse cuanto antes, yo creo que en el próximo primavera tendría que estar hecho ya sí o sí, que hemos estado 4 años por en el momento determinado no haber declarado aquello de emergencia, que había otra sequía, no haberlo declarado de emergencia, y resolverlo en 24 horas, que era pasar de emergencia, adjudicarlo y hacerlo, y después ya se vería con la empresa anterior qué es lo que se le iba a pagar o no. Bueno, pues hemos estado 4 años con eso, se ha adjudicado los últimos días de la legislatura y al final ahora se está haciendo. Porque ese tubo permite tener 200 pipas más fijas en la zona del valle. Pues con lo que hemos ahorrado de lo que es, lógicamente teniéndolas en Barlovento si llueve. Está claro que las condiciones de la lluvia, pues en esas condiciones sí que lo tenemos más difícil. Pero, terminando Vicario. Claro, y terminando Vicario. Pero bueno, sí, pero primero, más que Vicario, es el tubo. Porque el tubo llega al agua. Porque claro, el tubo ahora hay un tubo que lógicamente al valle no llega al agua porque todo el resto del oeste de la isla necesita agua. Pero si tenemos dos, uno puede ir para el valle y otro puede ser para el resto del oeste de la isla. Lógicamente, teniendo el tubo y teniendo Vicario, lo que hacemos es depositar agua en Vicario en invierno para tenerla para el verano. Por lo tanto, es decir, hay 4 o 5 obras hidráulicas que son importantes. El sifón de la hidráulica en las nieves, que bueno, que en el último Consejo Insular de Agua se aprobó la adjudicación como una obra total y que es una inversión de 4 millones y pico, 5 millones de euros. Ese sifón va a permitir botar agua al paso prácticamente por gravedad, con una elevación de 10 metros al final. Con ahorro de coste. Con lo cual ya no tengo que estarme gastando todas las noches la elevación que se produce en la zona este de la isla. Pero es que la zona este de la isla, que en este momento se puede pensar que tiene más agua, tiene una merma importante.
nacientes de Marcos y Cordero con mucha menos agua. Todas las galerías están bajando. Claro, tiene que llover. Si no llueve, difícilmente tenemos que hacerlo. Por lo tanto, yo que en un momento determinado me atrevería a hablar de desalación, lo vuelvo a hacer aquí ahora. Vamos a hacer los estudios de desalación para tenerlos guardados en un cajón y en el momento determinado tengamos o no que salir de ellos. Es decir, lo que no podemos empezar a resolver el problema cuando ya lo hemos tenido 10 años sobre la mesa. No vamos a tenerlo preparado. Tenemos que desalar o tenemos que recuperar, tal vez en zonas como el valle, pues depurar más y regar con el agua depurada. Por lo tanto, tenemos mucho. Es decir, el consejero de agua, si quiere, no se aburre, ¿eh? Seguro que si quiere no se aburre. Yo siempre digo que es una consejería apasionante. Será porque uno lleva mucho tiempo dentro del Consejo Insular de Agua y la conoce los mecanismos de cada una de las zonas, pero no se aburriría, pero sí que tiene cositas que hacer y al final es intentar gastar todo lo que se presupueste, ayudar y también otra cosa que lo diré, a unos les gustará, a otros no. Yo creo que toda galería que sea susceptible de cierre hay que cerrarla en invierno. Vamos a estudiar cuáles se pueden hacer y cuáles no. Vamos a subvencionarle ese estudio y después vamos a ayudarlos para que se cierre. Pero yo creo que tenemos. Si no, tenemos que... Pasa lo mismo que cuando decimos, no, es que el seguro es voluntario. No, usted no me venga a mí a pedir ayuda si usted no es capaz de cerrar. Porque el gran embalse es la propia galería. Ese embalse que nos permita, pues lógicamente, pero claro, si después hablamos de que si después tengo menos agua y me vale menos la acción, más acción, no, vamos a estudiar todo eso y vamos a computar todo eso. Pero está claro que al final yo no quiero agua en el invierno si no la necesito. Porque al final la puedo tener, y es verdad, yo pago mi recibo y el agua es mía, pero es que yo la estoy tirando. Eso no se puede permitir. En el siglo XXI, donde estamos con la escasez de agua que tenemos, no podemos permitir un litro de agua. Por lo tanto, como decía antes, al principio, lo primero es no perder agua. Ese es el gran objetivo que tiene que tener este Consejo Insular de Agua. Y después, lógicamente, el plan hidrológico, pues es el que definirá todo esto, pero con inversiones más menos, pero con inversiones que al final nos den esos resultados que tenemos bastante hechos, porque también hay que decir que, bueno, que hay un gran trabajo hecho, esa interconexión de cuencas que nos ha ido permitiendo un lado y el otro, pues al final, es decir, el que ahorra agua en Barlovento, ahorra agua para toda la isla. Y el que gasta agua en el valle, también gasta el agua de todo el resto de la isla. Por lo tanto, yo creo que al final, cuando ahorramos agua, la ahorramos todos, cuando derrochamos agua, derrochamos todo. Lo que sí que hay zonas donde se tira el agua porque no tenemos dónde ponerla, y eso cuando llueve, que nos alegramos porque llueve, nos molesta y nos irritamos cuando sabemos que al final mi agua tengo que tirarla porque no tengo dónde ponerla. Y eso a muchos de los agricultores de la zona de Las Breñas, más Santa Cruz de la Palma y Punta Llana, le molesta. Aunque creamos que no. Nos molesta porque al final sabemos que estamos tirando un recurso que después demandamos en el verano y no lo tenemos. Miguel, ¿te parece si te preguntamos por la viña y el vino? Porque sí, la sequía dicen que no va a dar buenas cosechas. ¿Usted qué le parece? Pues bueno, que es la realidad. Vamos a coger una uva que está más pequeña, está más madurada, con no todo el líquido que tiene, porque no tiene los jugos. ¿Por qué? Porque al final no ha llovido. Está claro que el viñedo es un cultivo de secano, que tiene que seguir siendo de secano en gran mayoría, porque al final lo más que podemos es darle algunos riegos de mejora en invierno, por unos riegos muy suaves, no los disparates que hicimos en alguna parte de la isla en un momento determinado, que era echar agua y lavamos todo lo que había dentro de las piedras. Pero va a haber menos cosecha. Y bueno, pues esperemos que la calidad, como tenemos muy buenos enólogos, podamos sacar una calidad digna, porque sería grave para el sector que en este momento, donde después de mucho tiempo, y ahí es un trabajo que se ha hecho por todo el mundo y que ha dado un buen resultado, es el trabajo de los vinos. Es decir, hace 20 años pedir un vino embotellado era muy difícil. Una porque no lo había, otro porque el que había no era bueno, otro porque creíamos que lo que estaba dentro de la botella no era lo suficientemente bueno. Y al final hoy ya presumimos de tener unos vinos buenos, blancos principalmente, pero estos 2 últimos 3 años hay algunas bodegas que han sacado unos vinos tintos que son para sacarse el sombrero. Yo pienso que sí. Sí. Bueno, pues eso también tiene que ser valor añadido
Eso nos permite que, pues nos permite por un lado, lógicamente, animar al cultivador que cultiva bien, a que cultive, porque se le puede pagar más porque tiene un valor añadido. Y también tener que decir, bueno, pues somos capaces de hacer buenos vinos. Sí, con los varietales que tenemos aquí, somos capaces de hacer buenos vinos. Por lo tanto, yo creo que en ese sector tenemos que seguir caminando. Es un sector que puede crecer en zonas determinadas, principalmente en el noroeste de la isla, la parte de Las Manchas, pero principalmente en el noroeste de la isla, que puede ayudar a no tener esos incendios que decíamos de verano, pero al mismo tiempo pues, puede recuperar esas zonas que dan un paisaje diferente, que son el paisaje de los viñedos. Y lógicamente pues, bueno, pues producir unos caldos buenos. Pues este año tenemos dificultades y eso sí que se corre el riesgo de que el mercado, si no lo controlamos mucho, pueda después desvirtuarse y empezar a consumir vino peninsular. Un llamamiento a las bodegas a que regulen lo más posible el mercado, preferible tal vez no expandirse en un momento determinado y decir, bueno, yo lo vendo todo, sino lo tengo equilibrado para que el consumidor pues, pueda sacar. Pero ya digo que chapó para el sector que está haciendo un buen producto, un producto que ya se demanda y que ya no es decir, bueno, pongo el vino, no, ya bebemos mucho menos vino de la casa, bebemos un vinito embotellado, que hay de muchos precios, que podemos un día gastar uno y otro día otro, pero que también tenemos vinos ya que dan para el comentario con un amigo. Pues tenemos unos vinos y unos quesos que al final se traducen en un comentario bueno, y eso es importante. Es decir, cuando nos diferenciamos, pues nosotros no nos podemos diferenciar en cantidad, nos diferenciaremos en calidad siempre. Si lo que tenemos es muy buena calidad, nos diferenciaríamos en eso. Léanse los quesos, léanse los vinos, léanse todo lo que estamos haciendo bien. Por lo tanto, bueno, pues son sectores que pueden crecer desde mi punto de vista, si seguimos recibiendo las ayudas que tenemos, si podemos ampliar alguna que otra ayuda, pero al mismo tiempo ya digo que, amén de producir ese paisaje, está claro que al final, bueno, pues también depende de lo que llueva. Lógicamente este año pues no va a ser el mejor, posiblemente en calidad sí somos capaces de vendimiar antes, pero no en cantidad, porque la cantidad pues yo calculo un 50%. Tenemos que consumir productos locales, tenemos que ayudar a nuestra gente del sector primario e intentar rebajar las importaciones. Yo creo que tenemos un reto para seguirlo siendo más despensa. Y lo tengo claro, y se lo decía el otro día en una conversación que había tenido con la consejera, una conversación informal, pues nos encontramos y estuvimos charlando un rato, la necesidad de buscar ese POSEI adicional. Efectivamente. Ese POSEI adicional que se puede ser del propio Estado, haciéndole ver la necesidad de que si queremos producir más, tenemos que tener más ayudas, y el mismo POSEI de la propia región, porque tal vez desviando unos millones pues nos permite aumentar. Porque claro, si al final yo tengo una ayuda por la papa, por el plátano, por el aguacate, por las cabras, pero al final en vez de tener 1000 cabras vamos a tener 10.000, al final está claro que si la ayuda es la misma va a bajar. Entonces, si queremos aumentar nuevos cultivos o queremos aumentar superficies, tenemos que poner más dinero. Si tenemos más productos, está claro que al final importamos menos, tenemos menos coste del CO2, tenemos una serie de ventajas de consumir productos mucho más locales, y al final es una economía circular que es la que nos permite tener un desarrollo mucho más regionalizado, porque como yo digo, hay quien dice yo plátanos no tengo, yo no tengo cabras, ¿vale? Pero si tú al final estás trabajando porque eres pintor o porque eres albañil o porque eres transportista para llevar ese producto, al final tú también participas de ese beneficio. Y si se queda aquí, mucho mejor, porque la economía circula. Es decir, el turismo ya hoy no es venir al hotel a comer lo que me ponen y a coger sol y playa, sino el turismo ya viene a ver otra serie de cosas. Por eso digo que si llega y prueba una botella de vino y le gusta, vuelve a beber vino. Si no le gusta, al otro día te pide un Rioja o te pide una cerveza. Que al final la cerveza, pues posiblemente por el mecanismo que sea, no somos tan condescendientes que si está mejor o peor, sino cuenta que esté fresquita, buen fría, me saca a mí el calor suficiente, pero que al final, ¿por qué? Porque vamos a lo cómodo. Pero si tenemos un producto que es bueno, que es diferente, que se nos explica, que se nos dice, bueno, pues es que, claro, y cuando alguien toma una botella de vino y dice, bueno, es que pues yo que vengo de una región de Francia o de la península y yo con un tractor allí estoy todo un día y hago
y este señor tiene que estar aquí con unas puertitas porque no puede entrar sino caminando porque no tiene ni acceso, al final él cuando paga el vino no le cuesta tan caro, no le parece tan caro, porque sabe que lleva mucho trabajo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacerlo todos. Y la propia restauración, yo creo que hemos dado paso en los últimos años, pero tenemos que seguirlos dando todos. Pero para eso tenemos que ser conscientes de que lo producimos es bueno y no decir que lo que producimos es malo. Tenemos que pensar que el aguacate, que es un producto que tiene que ser de exportación, ya sí o sí, tenemos que organizarnos. Si no nos organizamos con el aguacate, pasará que al final podemos correr un año en que se pague menos de €1, y eso sería un disparate. Pero tenemos que organizarnos, porque ya tenemos, este año vamos a tener más del doble producción que la que tuvimos cualquier año anterior, porque no solo porque tengamos más cosecha, que hay una buena cosecha, sino porque al final tenemos muchas más matas en producción, muchas más plantas en producción. ¿Y eso que, por lo tanto hay que empezar a exportar fuera ya. ¿Y eso que no se ha podido adquirir todas las matas que se han pedido? Estamos esperando mucho por ellas. Entonces lo que tenemos que pensar es que tenemos que planificarlo, y eso tenemos que hacerlo ya. No podemos esperar a que el año se resuelva y digamos, bueno, es que hemos estado 3 años sin cobrar. No, vamos a intentar hacerlo antes, porque Europa tiene además, es decir, un producto que hoy tiene un gran mercado es el mercado de aguacate, que con poca publicidad, pero el aguacate canario tiene que diferenciarse del resto de los aguacates, porque es un aguacate que tenemos que caminar a la IGP, pero ya sí o sí, porque es un aguacate que tiene una grasa diferente, que tiene un porcentaje de grasa mucho más alto, que tiene un periodo de recolección que es mucho más amplio que el resto en las zonas donde está, y por lo tanto ahí tenemos que saberlo explotar. Pero tenemos que organizarnos. La OPP, la OPFH, las organizaciones profesionales, todo es necesario para intentar resolver esos problemas. Cada uno individual no llegaremos a ningún sitio. Y la agricultura en este momento pasa por concentrar, pero cualquiera de los aspectos de la agricultura. Individualmente, uno a uno, podrá tener la suerte de que produzco muy poquito y tengo 3 restaurantes que me lo compren, pero eso no es una agricultura de futuro. Que cuando vayamos a las grandes superficies, a los supermercados, existe un producto local, que es la restauración, está en todos los productos locales, no solo vino y queso, carne, fruta, agua. Si producido, si vas a la restauración de Tenerife, pues en Tenerife, si vas a la de La Palma, en La Palma, o en Gran Canaria, en Gran Canaria, es decir, potenciar lo nuestro. Yo creo que es la única manera de poder defendernos, ¿no? Eso también tenemos que hacérselo ver al sector turístico. Es decir, un hotel de 5 estrellas, pues tiene que tener 4 estrellas, tiene que tener allí los quesos canarios, más o menos, yo no estoy diciendo que los tenga todos, pero sí que diga claramente dónde es el queso, al final, porque al final el que viene quiere consumir. Habrá otros quesos, como tiene que haber, una tabla de quesos con muchos más quesos, pero yo creo que los quesos canarios tienen que estar presentes, los vinos canarios tienen que estar presentes, y presentes a unos precios que sean asequibles, porque lo más fácil muchas veces es decir, bueno, yo tengo un vino canario que lo pongo carísimo y que al final pues vendo 3 botellas, porque después tengo otro que me cuesta mucho más barato. No, yo creo que ahí sí hay que hacer un trabajo, porque el sector turístico, principalmente donde es mucho mayor, como en otras islas, está claro que depende también del resto de cómo esté la isla. Es decir, digo que el turismo sol y playa sigue estando presente en muchos sitios, pero después hay otro turismo que viene a ver otras cosas, y por lo tanto yo creo que el compendio de agricultura, ganadería con el turismo tienen que estar, y después los propios canarios, que algunas islas lo tienen mucho más mamado que otras, tenemos que pensar que lo que producimos nosotros es bueno. Yo no estoy diciendo que sea mejor, pero que es bueno. Que es bueno. Pero que no podemos decir, no, esto si yo es bueno, pero joder, pero como es de Pepito, yo voy a comprar el de que es más allá, que no lo conozco. No, vamos a comprar el de Pepito, que Pepito me va a ayudar a mí en otra cosa. Y va a caminar en esa economía que hablábamos antes. Entonces, si eso lo hacemos así, podemos salir con una agricultura modernizada, con una agricultura profesionalizada, aunque no seas profesional de ella, sí que lo tengas como una empresa, no es para decir el hobby, pues si tal, después lo malvendo, no. Tenemos que intentar por todos los medios que tenga un precio, que se vende y que yo esté a través de NPP. No tengo por qué saber, pero puedo tener mi inversión en agricultura como la tengo en otro apartado de la vida, y al final pues ir a asesorarme, porque hoy tenemos muchos más asesores, tenemos muchos más técnicos en las OPP y en las OPFH, por lo tanto el que quiere producir
lo puede hacer bien, porque por suerte nos hemos dotado de técnicos, que posiblemente falten más, pero nos hemos dotado de técnicos y cualquier OPP o cualquier OPFH te dice a ti las pautas que tienes que hacer para este cultivo o para el otro. Y eso es importante, hemos dado un paso importante ahí y ese paso hay que seguirlo manteniendo y potenciando para tener una agricultura profesional del siglo XXI, que es lo que tenemos que caminar de cara a un futuro. Es decir, que el que quiera estar en el sector esté y que al final pues no miremos a la agricultura del ganadero, sino como alguien que le gusta el campo, que le gusta producir, y no como alguien que sea el último mono de la fila, que bueno, ese como no servía para otra cosa, pues está en el campo. No, los que estamos en el campo, estamos en el campo porque lo hemos decidido estar, y eso tiene que ser orgullo del que es así, porque lógicamente pues nosotros lo defendemos, y como lo defendemos pues creemos que tiene que ser así.